Hola a todos, nuevamente acá en mi canal, yo soy Fer. Espero que estemos disfrutando todos estos momentos de navegar en la Biblia. Hoy vamos a seguir viendo la historia de José. Recuerdan la última vez que vimos que fue vendido por sus hermanos como esclavo, saliendo de su natal ciudad, Israel, se fue vendido a Egipto. Dice que llegaron los comerciantes a Egipto para empezar a vender tanto a José como a todo lo que tenían ellos, seguramente más esclavos, seguramente mucha mercadería, para venderlo en Egipto. Esto está en Génesis 39, 2 al 6. Y acá hay algo que me quiero empezar a detener para que ustedes vean que cuando está todo perdido, bueno, acá Dios nos dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y vamos a ver de qué manera. Dice que lo compró a José un guardia del ejército del faraón. Faraón es como el rey de Egipto, que se llamaba Potifar. Lo notó bien, parecido, joven, que tenía futuro para ser su siervo en la casa. En ese momento, los que tenían poder adquisitivo, que estaban con buen dinero, tenían varios siervos. Ellos no hacían nada más que cumplir su tarea en el trabajo que les tocaba, y en la casa tenían todo siervos que le estén ayudando a la limpieza. Entonces Potifar lo compró, lo llevó a la casa y quedó José como encargado de su hogar. Y no solamente eso, sino también de todas las propiedades que tenía Potifar. Entonces, ¿qué pasó acá? Como dijimos, Dios estaba con José. Y como Él estaba con José, y José ponía predisposición, a pesar de ser esclavo, él ponía de sí al 100%. Qué importante. A veces estamos pasando por situaciones difíciles, pero si tenemos a Dios en el corazón, más allá de que tengamos un jefe que nos hace la vida imposible, oremos por el jefe, bendigámoslo y trabajemos al 100%. Sin dejar de decir las cosas, porque hoy estamos trabajando y no somos esclavos, pero acá José no podía decir nada, así que solamente cumplió con lo que tenía que cumplir, que era trabajar para su amo de la mejor manera. Y Dios empezó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Qué lindo que empiecen a bendecir a tu trabajo, a tu empresa, porque vos sos un hijo de Dios, que trabajás como para Dios. ¿Y cómo es trabajar para Dios? Al 100%. Qué lindo que vos demuestres la luz de Dios trabajando, no solamente hablando. Habla menos y hace más como para Dios, y Dios que bendiga a toda tu empresa, a toda tu iglesia, a todo tu territorio, a toda tu familia que no cree en Dios. José era bendecido por Dios y bendecía así Dios a todo lo de su amo Potifar. Entonces, obviamente, Dios lo bendijo tanto, y Potifar vio que realmente este muchacho tenía potencial, así que decide ascender de ser un esclavo raso a que sea un esclavo pero que tenga más autoridad, y lo puso a controlar todo, a sus demás esclavos, a sus demás sirvientes, todo lo de la casa, todo lo de sus propiedades, todo lo que conllevaba la marca Potifar, estaba encargado José. ¿Por qué? Porque José trabajaba como para Dios. Entonces lo puso a José a cargo de todo. Y Potifar no se preocupaba por nada, porque todo tenía éxito. Lo único que se preocupaba Potifar era por lo que iba a comer él, nada más. Entonces vemos que Dios empieza a bendecir a Potifar. Vemos que Dios estaba con José, pero seguía siendo esclavo. O sea, todo bien, pero la cosa está fea. Yo era libre y ahora soy esclavo. Pero Dios en este tiempo estaba haciéndolo pasar por un proceso a José, para que él entienda que hay cosas en su vida que también tenían que sanar y ser libre y cambiar. Dios lo estaba capacitando, pero Dios lo estaba bendiciendo aún en ese proceso de dolor. Pero pasó algo más difícil. La esposa de Potifar, porque Potifar era casado, lo vio a José y dijo: este muchacho, primero, es esclavo, yo puedo hacer lo que quiero porque soy esposa de mi marido, que es el dueño, es bien apuesto y yo tengo ganas de estar con él. O sea, no me voy a casar con él, sino quiero sacarme las ganas con José. Entonces busca siempre la manera de quedarse solo con José, hasta que un día lo logró
y decide decirle a José: vení, vamos a acostarnos, necesito estar con vos porque tengo ganas de estar con vos. José lo primero que le dice ante esta presión de su ama también, porque era la esposa de su amo, decide decirle lo siguiente: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Seré un gran pecado contra Dios. Y no solamente eso, fallarle a mi amo. Entonces, él decide rechazar a la esposa. Obviamente no se quedó ahí. Dice que otra situación pasó lo mismo. Y acá fue peor, porque acá ya se abalanzó ante él y empezó a querer sacar la ropa. Dice que José salió corriendo y le dejó parte de su ropa a la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quedó caliente de la manera, porque no pudo tener a José sacarse las ganas, y también quedó enojada porque no puede ser que un sirviente no me haga caso. Entonces decide hacer una mentira, decide hablar con los sirvientes que estaban alrededor, lo llamó diciéndole que José había intentado violarla a fuerza y que ella se quiso siempre deshacerse de él, pero él estaba muy insistente, y que miren, acá tengo su ropa que marca que quiso violarme y yo quise sacarlo y le arranqué su ropa y se fue corriendo cuando empecé a llamarlo a ustedes. Entonces, obviamente, ¿qué hacen? Lo mandan a llamar a Potifar. Potifar escucha la situación a través de sus sirvientes, a través de su esposa, que obviamente, si tiene que elegir entre los sirvientes esclavos, incluido José, que si bien José era bueno y él estaba muy contento con José, le va a creer a su esposa. Entonces le creyó a su esposa y dice que lo mandó a agarrar, a apresar y a encerrarlo en la cárcel. Todo un desastre. Si la realidad de José era mala, bueno, acá completamente peor. Pero dice en Génesis 39:21, Dios estaba con José. ¿En serio? Sí, incluso en la prisión, José empezó a ver la mano de Dios. Porque José, así como actuaba en la casa de Potifar, él también actuó de buena manera en la cárcel, se comportaba bien, le hacía caso a sus guardias. Dice que los guardias empezaron a ver en José una persona en quien confiar, así que le empezaron a dar la administración de la cárcel, de manera que controlaba a todos los presos y vea que si le faltaban algo a los presos, en qué condiciones estaban, en qué condiciones se podían manejar dentro de su parte de estar presos. Y entonces tenían como ese feeling con José, porque José no tenía sentido doble para zafar de la cárcel, sino para hacer bien. Y dice que lo pusieron como administradores de los carceleros. Y acá donde vemos que en la cárcel, además de tener el favor de los guardias, vemos que tiene dos compañeros que estaban en la cárcel también, que estuvieron con el rey. Uno dice que era un panadero, el panadero real, donde hacía panes, tortas, pasteles, todo lo que conllevaba hacer cosas con harina. Él era encargado de sacar las recetas y de manejar un equipo que realice estas recetas. Y tenía también a un compañero llamado, que era el jefe de los coperos, que era el que se encargaba de preparar el mejor vino al rey. Y no solamente eso, era el encargado de probar lo que sus sirvientes también hacían de vino, para que no tenga ningún veneno y para que no le caiga mal al faraón y no se muera. En caso si estaba envenenado, el que iba a morir va a ser el jefe de los coperos. Tenías esa responsabilidad. Y dice que los dos tuvieron un sueño. Entonces, cuando José los mira, dice: veo que están muy preocupados, veo que ustedes están tristes. Entonces le dice: sí, es que hemos tenido, tanto el jefe de coperos como yo, hemos tenido sueños y no sabemos qué son estos sueños.
Entonces José lo que le dijo es: yo interpreto sueños, pero no gracias a mí, sino porque Dios me dio esa facilidad de interpretar los sueños, ese don. Así que cuéntenme. Entonces dice que el primero que contó fue el jefe de los coperos. Le dice: yo soñé que teníamos una planta de uva que tenía 3 ramas. Cada una de las ramas empezaba a florecer y brotar uvas, pero de manera abundante, con racimos que no paraban de agrandarse, de crecer, y crecían muy rápido. O sea, eran tan rápidos que ya estaban maduros para agarrar y para hacer vino. Entonces dice que agarró un racimo y empezó a hacer vino, a exprimirlos, a hacer el mejor vino de ese racimo. ¿Y qué hace con ese vino? Como él hacía, lo que hacía siempre, lo prueba primero él, está perfecto, se lo da al faraón y se lo entrega. Entonces José dijo: ¿eso es todo? Sí, ese es todo el sueño. Bueno, José le indica: las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón te va a volver a llamar y te va a devolver el puesto, campeón. Si estabas acá por algo, no sé por qué estabas acá, pero te va a volver el puesto, y además vas a volver a tener esa autoridad que tenías hasta ahora. Pero no quedes ahí, acordate de mí, acordate de que yo te interpreté el sueño, que si pasa algo, hablarle del rey de mí, que yo estoy acá de manera injusta. Entonces el copero le dijo: sí, dale, perfecto. Pero se olvidó de él. Más adelante lo vamos a saber. El segundo sueño viene con el panadero. El panadero le dice: yo soñé que teníamos 3 canastas de tortas sobre mi cabeza, una arriba de otra. La diversidad de tortas era zarpada, tenía lemon pie, tenía pasta frola, tenía de todo, las que se imaginen ustedes, y eran todas para el faraón. Pero de pronto, en ese que yo estaba caminando y yendo para el palacio, vienen aves y empiezan a comer todas las tortas que estaban en la canasta de más arriba, y empezaban a comerlas y a despedazarlas, y me tiraron todas las canastas al piso. ¿Qué representa?, le dijo el jefe de panaderos. Y José le dice: las 3 canastas significan también 3 días. El faraón va a mandarte llamar en esos 3 días, pero tengo una mala noticia, campeón. Te va a matar. Y las aves que comían esas tortas van a comer tu cuerpo, que va a estar muerto. Obviamente, no siempre las interpretaciones son buenas, pero bueno, es lo que Dios decía a través de José. ¿Y qué pasa? Vemos que en el Génesis 41, 1 a 46, cada interpretación de José se cumple. Pero, tanto el panadero muerto no dice más nada, no le dice: sí, a mí se cumplió lo que José dice, porque encima estaba seguramente enojado con José. Pero el copero, que tenía el pedido de José de que le diga al rey, a los guardias, que lo saquen de ahí, no lo cumplió y siguió en la cárcel. Pero ahí viene el desenlace de la historia. Cuando parecía que si iba a pasar su vida podría en la cárcel, el faraón tiene sueños extraños, 2 sueños extraños, que ninguno de sus guardias, de sus magos, de los sabios que lo rodeaban, pudieron interpretarlo. Entonces, cuando lo ve el copero en una de estas tantas charlas que tenían cuando le entregaba el vino, lo nota el copero que estaba el faraón triste. Entonces le pregunta por qué. Bueno, él le cuenta: tuve sueños, no me lo puedo interpretar, yo no sé qué significa y estoy muy consternado. Y ahí se acordó de ese muchachito que estaba en la cárcel, que gracias a su interpretación él volvió a poder tener ese trabajo. Entonces habló de José con el faraón, inmediatamente lo mandó a llamar a José. Lo trajeron, obviamente lo bañaron, le pusieron la mejor ropa y se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: me dijeron que vos interpretás sueños, ¿me podés ayudar? Y José le dijo: no está en mí, sino que Dios dará una respuesta a usted, el faraón. Él siempre le dio la gloria a Dios. Nunca, a pesar de su situación, nunca desmintió su identidad, nunca se olvidó de Dios. Imagínense, a pesar de la tristeza, de todo lo que le pasaba malo, él siempre estaba con Dios. José interpreta los sueños. El sueño era así. El primer sueño era que había 7 vacas gordas, muy
gordas, esbeltas, hermosas, pero de pronto del río Nilo salían 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas, y de pronto esas vacas flacas no engordaban, seguían feas y raquíticas como salieron del río. Ese fue el primer sueño. El segundo sueño era que había 7 espigas llenas de granos, pero estaban abundantes para cosechar. Crecían solas de un tallo, pero eran abundantes. Pero después aparecieron otras 7 espigas de grano que estaban resecas, infectadas, marchitas, feas. Entonces las espigas secas te tragaron a las 7 espigas robustas. José interpreta el sueño del faraón, los dos, dicen los dos significan uno. Quiere decir que vamos a tener 7 años de abundancia, pero que después vamos a tener 7 años de hambruna. Lo que le aconsejo es que consiga a un administrador que se encargue de ver toda la cosecha de todo su reino y que separe el 10% en silos grandes para poder cosechar y para poder llegar a esos 7 años de hambruna y que Egipto no pase hambre. El faraón no encuentra más que sorpresa y a la vez alegría, porque le habían interpretado los sueños que él pensaba que era algo que había soñado de fantasía, algo que no creía real. Entonces decide no mejor idea que darle ese puesto a José, porque fue el único a interpretar los sueños, porque se lo dijo de manera certera y firme y le dio ese puesto. José pasa de ser esclavo, estando en un país lejano, lejos de su familia, en la cárcel de manera injusta, pasa a ser, después de mucho tiempo, estar en un puesto de importancia. Abajo del faraón venía José, porque era el que estaba encargado de administrar todo esto. El gran administrador José llega a el reino de Egipto para poder llevar adelante este plan de no pasar hambre. Es increíble cómo Dios pasa su mano sobre la vida de José. En toda esta vida de dificultad, Dios está con José. Dios le dio sabiduría para poder llevar adelante este proceso. Y vamos a ver en la que viene cómo hay un desenlace muy lindo, porque obviamente va a llegar estos 7 años de hambruna y vamos a tener unos reencuentros bastante lindos y difíciles para José y para estas personas. Quiero que te suscribas al canal si no te suscribiste, que le des like a este video si te gustó, que compartas con aquella persona que crees que le va a ser de bendición, que estés atento porque va a venir este desenlace de manera épica. Así que no te lo pierdas. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.